La Comisión Nacional de Valores y el Banco Central tomaron medidas que fueron publicadas en el boletín oficial para contener el dólar. Sobre este tema vamos a hablar con Nazarena Lomagno. ¿Cómo estás, Nazarena? Bienvenida. Hola, Felicitas, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, bueno, se tomaron un par de medidas ya sumadas, ¿no?, a los controles que veníamos viendo desde hace un tiempo esta parte, justamente para controlar la brecha entre el dólar oficial y estos dólares paralelos que los conocemos como contado con liqui y dólar MEP, que son dólares básicamente que sirven para hacer operaciones como comprar bonos aquí en Argentina, que también cotizan en el exterior, digamos, comprarlos aquí en pesos, venderlos en el exterior en dólares y ahí hacerse de la diferencia, ¿no es cierto? La diferencia es que con un tipo de dólar, bueno, el resultado de esa ganancia te queda en el exterior y con otro tipo de dólar el resultado de esa ganancia te queda en una cuenta dentro del país. A ver, son medidas completamente técnicas y que afectan a un grupo muy focalizado de personas y de agentes económicos, por lo tanto no nos vamos a detener exactamente en cuáles son esas medidas, pero sí explicar un poco, digamos, el contexto en el que se dan y el objetivo que se está buscando. Bien. A ver, desde hace un tiempo que se está viendo que la brecha entre el dólar oficial y el dólar blue estaba, y el dólar, bueno, también la brecha entre el dólar blue, los dólares paralelos, está expandiendo más de lo que el gobierno venía controlando. Eso da una sensación de una devaluación, ¿no es cierto? De que para solucionar esta brecha que hay entre el dólar oficial y los dólares financieros hay que devaluar para cerrarla. Y cada vez estamos acercando más a esos niveles de diferencia, niveles de brecha que teníamos en octubre 2020, cuando ahí la brecha se profundizó en su nivel máximo y después comenzó a retroceder. Bueno, ¿qué es lo que dicen los analistas que están realmente muy metidos en el mundo de las finanzas? Que hoy en día la situación es diferente, básicamente por varios puntos. En primer lugar, porque como te decía antes, Feli, a ver, estas medidas se suman a otro tipo de medidas que ya veníamos arrastrando, digamos, a otro tipo de controles cambiarios que ya veníamos viendo en el mercado financiero justamente para contribuir al cierre de esta brecha. Algo que está en inflación y pobreza, digamos, de manera muy justa, o bien Estado intervención. Te escuchamos con alguna dificultad ahí, Nazarena, bien. ¿Ahí me escuchás? Ahí, dale. Sí, repetime la última frase, sí. No, que te decía, Feli, digamos, que a grandes rasgos, digamos, hay dos maneras de cerrar la brecha. O bien haces una devaluación brusca que lleve a mayor inflación y pobreza en el corto plazo. Bien. O bien directamente la estrategia que está eligiendo el gobierno ahora es controlar, meter mayores controles y eventualmente intervenir dentro del mercado de cambio, bueno, vendiendo dólares, a lo que igual tampoco es ideal, justamente porque se están yendo los dólares de las reservas del Banco Central. Bien. Pero bueno, ¿me estás escuchando bien ahora sí? Sí, te escucho bien, Nazarena, sí. Excelente. Entonces, por un lado se suman los controles que ya venían desde antes. Por otro lado, hay un sector privado que ya tiene, digamos, un portafolio en parte dolarizado antes de las PASO de 2019, por lo tanto hoy no está demandando demasiados dólares. Ajá. Pero además, digamos, estos son datos objetivos, digamos, el tipo de cambio está en un momento, está siendo competitivo, por lo cual dicen, bueno, no hace falta entonces ajustar el dólar oficial para que el tipo de cambio sea más competitivo. Tenemos una situación comercial más favorable. Tenés una situación comercial más favorable que hace que puedas, digamos, tener mayor reservas dentro del Banco Central y puedas tener mayor cintura económica para poder manejar este tipo de crisis o corridita, si se quiere, cambiaria. Se llegó el año pasado a un acuerdo con los acreedores privados, se está negociando con el Fondo Monetario y se espera un ingreso extra de 4.300 millones de dólares en concepto de derechos especiales de giro, y además hay de a poco, digamos, que se está viendo desde principios de 2021 una corrección, ¿no?, de las metas fiscales en base al presupuesto. Entonces, lo que se está diciendo es, bueno, los datos económicos dicen que no hay motivo para que el gobierno devalúe para cerrar esta brecha, sino que va a intervenir. Bien. Ahora, el mercado, digamos, pareciera, más que estar mirando estas cosas, estar focalizado en otras cosas, como puede ser la proyección de inflación en un 50%, el hecho de que todavía no se ha llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y bueno, y ahí el gobierno tal vez debería entonces
comenzar a dar, digamos, una señal de esas que le gusta al mercado, digamos. Bueno, cuando fue, por ejemplo, el principio de entendimiento con el Club de París, eso tuvo buena repercusión en las acciones. Bueno, podríamos pensar algo entonces que podría dar el gobierno a cambio para poder tranquilizar un poco los humos también en plena época electoral, en donde suele pasar esto, esta presión dolarizadora, digamos, esta presión de querer dolarizarse suele estar y bueno, suele incrementar la brecha. Bueno, habría que ver entonces qué medida adicional podría justamente darle el Estado al mercado para poder controlar esto. Por ahora lo que está, a lo único que está recurriendo son a las intervenciones y a los controles. Veremos entonces cómo se sigue desarrollando. Los analistas no esperan una evaluación brusca, pero sí, bueno, seguir atento a esto para que justamente no lleguemos a los niveles de brecha que se generaban el año pasado. Nazarena, muchas gracias.